Buenas noches, mi nombre es Viviana Marslu, trabajo en la biblioteca del CCP. A nombre de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, del Centro de la Cultura Plurinacional y de nuestra directora Paola Claros Arteaga, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo encuentro con escritores. En esta oportunidad hemos invitado al investigador Horacio Aguirre Villanueva, quien hará un recorrido por los fondos de la biblioteca redescubriendo la bibliografía de la Guerra del Chaco. Esta entrega queremos dedicarla con mucho cariño y agradecimiento a la memoria del doctor Isaac Sandoval Rodríguez, quien lamentablemente partió hace unos días. Pero don Isaac nos dejó un legado muy valioso, su vasta producción intelectual y esta biblioteca que es el resultado del esfuerzo de varios años de acopio y cuyo deseo final fue que sea de acceso a todo público. Don Isaac estará siempre en nuestro recuerdo. Encuentro con Escritores es coordinado por el programa Biblioteca Activa y financiado por el CCP. Esperamos que este encuentro sea del agrado de ustedes. Buenas noches, estimados amigos que nos ven por las redes sociales, que nos ven a nivel nacional y acá en la ciudad de Santa Cruz. Mi nombre es Horacio Aguirre Villanueva. Estoy acá en un encuentro con escritores auspiciado por el Centro de la Cultura Plurinacional. Hoy me toca exponer un tema muy importante referente a el redescubrimiento, redescubriendo la bibliografía de la Guerra del Chaco. Donde estoy ahora es el Centro de la Cultura Plurinacional. Estoy en la biblioteca Isaac Sandoval. Esta biblioteca, donde ustedes me ven, posee una colección de casi 15.000 libros, entre ellos libros de economía, de poesía, de literatura, de historia, revistas, folletos, etc. El año 2007, yo radico acá en Santa Cruz, donde está la biblioteca. El año 2017, por sugerencia de un amigo, pude visitar este centro de la cultura y pude llegar a la biblioteca, a esta biblioteca. Y como gran parte de nuestro tiempo nos dedicamos a la investigación de la Guerra del Chaco, hemos logrado descubrir, revisar acá en esta biblioteca un importante lote de libros de la Guerra del Chaco. El año 2018 hemos hecho una conferencia acá en estas instalaciones con la asistencia de mucha gente. Este ambiente que ven ustedes ha quedado pequeño y hemos explicado algunos textos, novelas, libros importantes en la Guerra del Chaco que los pueden ver acá en este escritorio. Están algunos de los que he escogido. Y hasta el año 2020, que es ahora, ya se han catalogado gran parte de este material y podemos tener, tenemos conocimiento de otra bibliografía que no conocíamos. Entonces, a toda la amable audiencia que nos ve, la Guerra del Chaco significa un evento trascendental para nuestra América. En el siglo XX es una de las guerras más importantes del siglo XX en América, por su despliegue de fuerzas entre Paraguay y Bolivia, por la logística que ha habido en eso y por las consecuencias políticas que han tenido después para ambos países. Una de esas consecuencias políticas es la Revolución Nacional. Por supuesto que hay generaciones que no han vivido la Guerra del Chaco, porque la generación que ha pasado por la Guerra del Chaco ya están casi todos muertos, pero muchos quedamos de nietos y todavía recordamos lo que nos contaban nuestros abuelos. O sea, las actuales generaciones sin estar viviendo lo que es el conflicto del Chaco, todavía comentan, es objeto de pasiones, de discusiones hoy en día. Hay foros internacionales que hablan de la Guerra del Chaco y es por eso que esta noche vamos a presentar los libros a nuestro criterio y de algunos amigos. ¿Qué libros más importantes de la Guerra del Chaco posee
la Biblioteca Isaac Sandoval, con sus 500 ejemplares que tiene, para que ustedes puedan venir a consultar el momento que ustedes deseen acá a la biblioteca y vean todo este material valiosísimo que tenemos y que les vamos a exponer a ustedes esta noche. El primer libro que vamos a presentar a ustedes es uno de los que me impactó. Es el libro Los elegidos de la gloria de Julio Díaz Argadas. Este libro data del año 1936. Pueden verlo acá en la pantalla, es antiguo. Tiene aproximadamente casi 400 hojas. ¿Qué contenido tiene este libro? Es una relación histórica que va desarrollando paulatinamente desde 1932 hasta 1935 de lo que es la Guerra del Chaco. Mientras este libro va describiendo por don Julio Díaz Argadas cada pasaje de la Guerra del Chaco, va insertando biografías de los oficiales muertos en la guerra. Y esas bibliografías tienen un matiz muy especial, porque don Julio Díaz Argadas ha sido un coronel historiador militar y él ha tenido acceso a importante documentación. Entonces, acá tú vas a hallar biografías de personas muy importantes en la Guerra del Chaco, caso como Rafael Pavón. Aquí nosotros leyendo una de esas tardes hemos visto que Rafael Pavón, cuáles son sus hazañas importantes y cómo es que llega a fallecer él, que es muy diferente a lo que dice la bibliografía actual. Entonces, este libro, Los elegidos de la gloria, que dice un resumen histórico biográfico de la campaña del Chaco, es muy importante para quienes quieran aprender a estudiar esta parte de la historia. Es trascendental. Yo les recomiendo, pueden venir acá a verlo, a consultarlo en sala. Es una magnífica publicación. Seguimos con el siguiente texto. La contraofensiva del Parapetí, de Pablo Gutiérrez. Este libro se encuentra en muy pocos lugares. La contraofensiva del Parapetí narra las hazañas heroicas tanto de bolivianos y paraguayos que han estado peleando en esa parte norte en 1935. ¿Qué tiene este texto en especial? Es redactado por un oficial chileno, que ha estado en esa parte y que empieza a hacer una descripción en términos técnicos militares. Habla de estrategia, de táctica, etcétera, etcétera. Entonces, ahí empieza a describir cuáles eran las principales funciones, las principales acciones que estaba haciendo el ejército paraguayo en esa parte del Parapetí. Realmente son relatos impresionantes, son lecciones que se sacan acá en este libro. La primera vez que pudimos leerlo nos impresionó demasiado y es un libro que, bueno, hemos hablado con mucha gente del interior del país y del exterior, los recomiendan también. Es una joyita la que tenemos acá, realmente. Hay que saberla aprovechar y, bueno, Pablo Barrientos Gutiérrez nos trae una historia muy importante, analizando con detalle, y es más, acá dentro del libro podemos desglosar un mapa de la zona de operaciones, muy interesante. Acá vemos Charagua, acá vemos Camiri y otros lugares muy importantes donde se han desarrollado esta batalla. Miren la riqueza de esta bibliografía actualmente, con su papel cebolla, con sus mapas insertos al texto, cosa que en la actualidad ya no existe esta clase de material. Entonces les recomiendo este texto, La contraofensiva del Parapetí, muy interesante para todos ustedes, y bueno,
es una joya valiosa. El complejo mundo de la mujer en la Guerra del Chaco. Ana María Seoane y Florencia Durán Jordán. Este excelente trabajo, que es uno de los más publicados, que es de todas las hazañas de las mujeres en la Guerra del Chaco. Pero ¿qué tiene de especial este texto? Dentro del mismo está escrito una historia maravillosa, que es el espionaje de la Guerra del Chaco de Rosa Aponte Moreno. Rosa Aponte Moreno es un personaje muy importante dentro de la Guerra del Chaco porque es una de las espías que llega a la Argentina, llega al Paraguay a sacar información al enemigo en esos países y esos tiempos, y ella tiene que aprender ciertas actitudes, ciertas cualidades para desempeñarse como espía. Hoy en el día la vida de Rosita Aponte está siendo llevada al cine. Entonces es importante que nuestra juventud conozca quién era Rosita Aponte Moreno, una personaje muy importante, cruceña, que ha desempeñado sus servicios en beneficio del país. Es esta obra, El complejo mundo de la mujer en la Guerra del Chaco, la que en una parte señala la vida de ella. Y señala de otras mujeres muy valerosas que han estado en la Guerra del Chaco. Tiene ilustraciones, es un material muy hermoso, vale la pena tenerlo, poderlo venir acá a la biblioteca a poder revisarlo. Habla de las madrinas de la Guerra del Chaco, tiene una recopilación de fotos inéditas de esa época, fotos antiguas que están acá en este texto, y bueno, nos invita a una lectura amena y cordial. Esta es una de las joyas también que tiene nuestra biblioteca del Centro de la Cultura Plurinacional, El complejo mundo de la mujer en la Guerra del Chaco. Siguiendo con la bibliografía, en mis manos está Guerra del Chaco de Aquiles Vergara Vicuña. Es una obra que encargó el ejército boliviano a este militar chileno para que después de la Guerra del Chaco haga un estudio minucioso de todos los hechos importantes históricos militares. Entonces él elabora 7 tomos, aquí tengo en mis manos uno, donde empieza a relatar todos los hechos sucedidos en la Guerra del Chaco. Empieza con sus antecedentes, primera fase, segunda fase, tercera, cuarta fase. Entonces él hace un estudio minucioso de lo que fue la Guerra del Chaco. Realmente es un trabajo muy valioso, son 7 tomos, y ya imagínense la cantidad de investigaciones que ha llevado a hacer eso. Pero también hay críticos de estos libros, ¿no? Dicen que Aquiles Vergara no le ha dado el enfoque que se debería dar a ese periodo de guerra tan importante. Pero también vamos a recordar que estos libros han sido escritos por el año 1940, 40, 42, 43, 44, así han ido saliendo los tomos. Y bueno, en esos años todavía no se contaba con la información que se cuenta ahora, ¿no? Entonces puede ser que tenga algunas falencias, pero para su tiempo ha sido una buena publicación. Entonces acá también están con los 7 tomos acá en la biblioteca donde nos encontramos ahora, y ustedes pueden venir a revisarlos y verlos cada uno. Es más, miren, pueden apreciarlo acá, están las anotaciones de quien era propietario de estos libros, que es el doctor Isaac Sandoval. Están acá y están su estado tal como está, como lo pueden ver, es un libro antiguo, es de 1940, pero se encuentra en buenas condiciones. Este es un libro muy valioso que los recomiendo que lo vean, Guerra del Chaco de Aquiles Vergara Vicuña.
Villamontes, Batalla de Villamontes, del militar Juan Lechín Suárez. Es una obra magnífica. Son 2 tomos, tengo acá en mis manos un tomo, que se divide en 2 partes, ¿no? Una es los antecedentes previos de la batalla de Villamontes, que ha durado 1 año, y el desarrollo mismo de la batalla. Y otro tomo que son las consecuencias de esa batalla. Es catalogada esta batalla una de las más grandes a nivel Sudamérica, y donde tanto paraguayos como bolivianos han movilizado gran cantidad de gente. El general Lechín nos hace una descripción con gráficos, nos hace una descripción con dibujos de todo lo que han sido las trincheras, los soldados, varias estrategias, varias tácticas de guerra que han empleado ambos ejércitos, y hace también unas reflexiones de lo que es la batalla de Villamontes. Es un libro de cabecera muy recomendado por mucha gente estudiosa en el tema. El general Lechín nos trae una obra magnífica que nosotros tenemos que estudiarla muy minuciosamente. Pueden ver acá ustedes, están mapas de la zona de operaciones en Villamontes, inclusive fotos satelitales, datos estadísticos. Acá en Villamontes muestra un dato oficial que muchos años lo hemos ido manejando, que por ejemplo murieron 50.000 muertos, tuvo Bolivia, 40.000 Paraguay. Es un dato que nos han enseñado desde niños, pero acá dice que es otro dato, que no era ese dato, que son más bajos el número de bajas tanto de Bolivia y de Paraguay que ha habido en la guerra del Chaco. Entonces esto es un material muy valioso. Villamontes, tomo 1 y tomo 2, de Juan Lechín Suárez. Guerra del Chaco, Boquerón, tomo 1. Julio Carlos José Fernández, autor paraguayo. Carlos José Fernández nos trae Boquerón en su primer tomo, un libro muy interesante. Trata de dar una visión objetiva de lo que es la guerra del Chaco, de esa parte, digo, de Boquerón. Este tomo, la parte 1, busca, a diferencia de otros autores, busca sacar la versión tanto boliviana como la versión paraguaya y otra versión más de otro país, de los verdaderos actores de la guerra, de la batalla de Boquerón. Hace citas del diario de Manuel Marzana, hace citas de otros diarios de campaña bolivianos, y él hace citas de los actores paraguayos. Entonces hace esa mezcla y hace reflexiones conforme va desarrollando el texto, que va desde los antecedentes de la guerra del Chaco hasta la batalla de Boquerón. Es un hermoso texto paraguayo. Varias veces alguien a mí me comentó que Marzana hace un intercambio de diarios de campaña. Él hace un intercambio con este autor, Carlos José Fernández, y Marzana le entrega parte de su diario de campaña para que él lo transcriba acá dentro de estas hojas. Se puede ver extractos del diario de Manuel Marzana, y además viene anexado a este libro unos mapas que están acá los tengo, de lo que es el Fortín Boquerón, de la batalla de Boquerón, y acá están unas trincheras, las trincheras que son descritas en el Fortín Boquerón. Es un libro interesante, ameno, tiene ya una antigüedad considerable, pero siempre nos están recomendando esta clase de investigaciones. Entonces recordamos, es La Guerra del Chaco de Carlos José Fernández, Boquerón. También tiene otro tomo que es Saavedra, que es un segundo tomo.
Historia diplomática de la Guerra del Chaco de Miguel Mercado Moreira. Es una obra también monumental. Hace un análisis crítico a cuál ha sido el papel que ha jugado la diplomacia dentro de la Guerra del Chaco. Y este diplomático, que ha sido uno de los protagonistas ahí dentro de las negociaciones en la guerra, nos trae datos muy interesantes. Por ejemplo, habla acá en este libro del espionaje argentino en favor del Paraguay en la Guerra del Chaco. Habla precisamente de ese tema, trata de cómo descubrían las claves, los cifrados de la información que manejaba Bolivia, y las descifraban, tenían las claves y las informaban al ejército paraguayo. Entonces la ayuda que brindó la Argentina está descrita en estas hojas de Historia diplomática de la Guerra del Chaco de Miguel Mercado Moreira. Ha sido editada esta obra, es del año 1966. Realmente magnífico el estudio. Habla del espionaje que había en frontera argentina hacia Bolivia, y habla de los espías que había en el Estado boliviano, y una serie de asuntos muy interesantes y que son desconocidos, que poca gente lo conoce en esta historia diplomática de la Guerra del Chaco. Guerra y conflictos sociales, el caso rural durante la campaña de la Guerra del Chaco, de René Danilo Arce Aguirre, 1987. Este es un libro dentro de la bibliografía de la Guerra del Chaco. Es un estudio único que hace René Arce sobre qué pasaba en la zona rural en el momento de la guerra. ¿Cuál era la visión del campesino? ¿Qué sucesos importantes sucedieron en los campos, en el área rural durante la Guerra del Chaco? Donde hace entrevistas a gente de la época, y donde se ve relatos realmente sobrecogedores. Por ejemplo, les voy a dar un relato que pude leer acá, de que campesinos, mientras ellos se alistaban para ir a la Guerra del Chaco, sus tierras eran saqueadas, eran despojadas por parte de terratenientes. Entonces eso causa enojo en los comunarios, y muchos en ciertas partes, especialmente en la zona occidente de nuestro país, no quieren ir a la guerra, justamente por estas causas. Entonces René Arce nos trae acá un libro, un tópico de la Guerra del Chaco no conocido, muy poco conocido, que también merece estudio de parte de nosotros y de la historia revisionista sobre esta parte de la historia, el caso rural boliviano en la Guerra del Chaco. Guerra del Chaco, mi visita a las zanjas y trincheras del Velo, 1934. Autora Laura Graciela de la Rosa Torres. Este es un libro donde se ve una parte de cómo las mujeres colaboran en la Guerra del Chaco. Toca el tema de las madrinas de guerra, toca el tema de la Cruz Roja, de las mujeres que apoyan a la Cruz Roja en la Guerra del Chaco, y tiene fotografías y biografías de actores de la Guerra del Chaco. Entre esto tiene fotografías inéditas. Pueden ver la antigüedad de este texto, es antiquísimo, y lo que a mí me llama la atención de esto es que no sé cómo habrá obtenido la que ha escrito esto, pero tiene fotografías
inéditas que no las he visto en ningún otro texto. Por ejemplo, hay acá una fotografía de Rafael Pavón. Aquí está Germán Jordán, Rafael Pavón, de Butch, una fotografía de Butch joven. Otra fotografía aquí también de Enrique Peñaranda, muy diferente a la que vemos comúnmente. Está don Bernardino Bilbao Rioja, también joven. Muchas otras fotografías, David Toro, presidente de Bolivia, presidente colgado, y muchos otros oficiales que están acá en datos realmente, Germán Butch, en datos realmente muy interesantes, y todo el trabajo que hacían las mujeres durante la Guerra del Chaco. Aquí se ve fotografías yendo por el Angosto de Villamontes, y una riqueza fotográfica realmente impresionante de esta autora, que es Laura Graciela de la Rosa Torres. La Guerra del Chaco, mi visita a las zanjas y las trincheras de Belo, 1934. Una excelente obra. Espionaje y servicios secretos en Bolivia, 1930-1980, de Gerardo Irusta. Este libro ha sido editado por el año 1995. Es una historia completa de los servicios secretos en Bolivia, y una de sus partes la dedica a la Guerra del Chaco. Lo que llama la atención de este texto es que empieza a describir, como dice acá 1930, hechos de espionaje previos a la guerra del Chaco. Entonces, se sabía que ya se había estado gestando el tema de la Guerra del Chaco. Entonces, mediante documentos interesantísimos acá, el autor nos muestra hechos realmente importantísimos, caso de muchos súbditos paraguayos que han estado de espías en momentos previos a la guerra. Cita nombres de personajes importantes dentro de la Guerra del Chaco. Habla también del contraespionaje. Habla un tema también que nos llama mucho la atención, que es un padre mexicano que radicaba en Bolivia, que era de los servicios secretos que trabajaban para Bolivia. Entonces el espionaje y servicios secretos de Bolivia, una obra muy interesante, única en su estudio actualmente, pero gracias a esta clase de trabajos, hoy en día hemos tenido acceso a una tesis que es los servicios de inteligencia y espionaje de la Guerra del Chaco, del licenciado Mejillones, que toma como base este libro, y es una investigación muy exhaustiva y que tiene más de 500 páginas. Entonces, parte de ese estudio que se hizo estos últimos años es base a este libro, el espionaje, servicios secretos y servicios secretos en Bolivia, de Gerardo Irusta. Hemos concluido con esta noche con ese descubrimiento de la bibliografía en la Guerra del Chaco. Hemos tomado estos 10 textos porque, a nuestro criterio y a criterio de muchos amigos que hemos consultado, son las obras más impactantes que existen en la actualidad en la Guerra del Chaco. Si ustedes pueden apreciar, quizás muchos no nos damos cuenta, pero realmente, junto con la Guerra del Pacífico y otros eventos, es el número más grande de textos de literatura que se haya escrito en Bolivia. Actualmente, según datos que tenemos, son más de 1.200 libros escritos, tanto de bolivianos como de paraguayos, sobre la Guerra del Chaco.
sin contar tesis, sin contar artículos. De esos casi 1000, arriba del millar que he dicho, de esos, la biblioteca Isaac Sandoval posee 500 ejemplares que están a disposición de ustedes para que los consulten acá, en el Centro de la Cultura Plurinacional. Acá a mi mano izquierda tengo hasta arriba una parte de esa bibliografía importante. Se tiene una base de datos donde tú puedes consultar el texto que tú estés buscando de la guerra. Entonces nosotros tenemos que aprovechar que de esa cantidad que hay a nivel nacional e internacional, tanto bolivianos y paraguayos, nosotros tenemos en esta biblioteca una cantidad muy importante que cada vez la vamos enriqueciendo. Inclusive nosotros personalmente hemos donado y he visto que amigos siguen donando, o sea que la colección que posee la biblioteca Isaac Sandoval se va haciendo cada vez más grande. Y ojo que cada año por lo menos hay entre 5 o 10 personas que publican algo de la Guerra del Chaco. Entonces todavía esto va a seguir estudiando, se va a seguir investigando. Hay documentos, últimos documentos, como en el caso de los documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos, que son otros temas más que hay que ver, y otros documentos también desclasificados de otras embajadas que han estado dentro de Bolivia, caso la mexicana, la chilena, que no las conocemos, caso de la alemana también. Entonces eso va a ser una iniciativa que haya nuevas publicaciones, y esto de la Guerra del Chaco todavía tira para largo. Entonces es importante que todos nosotros conozcamos la historia para saber aprender experiencias y enseñanzas que nos enseña actualmente la guerra. Pese a haber pasado hace tiempo, hoy estamos intentando estos años, lo he visto, habilitar Puerto Buch, que es un logro que hemos sacado nosotros en la Guerra del Chaco. Entonces hay que ver cómo podemos tener acceso al mar mediante Puerto Buch. O sea que vean ustedes que después de hace más de 80 años todavía el tema de la Guerra del Chaco sigue influyendo en nuestra actualidad. Entonces, bueno, yo me despido. Ha sido un momento muy importante estar con ustedes. Vamos a estar en otra ocasión. Hacemos un compromiso para hacer futuras conversatorios en esta etapa y en esta cobertura que nos dan. También agradezco a los organizadores de este evento y también les invito a que podamos coordinar más actividades. Hay muchos libros antiguos acá. Nosotros personalmente vamos a solicitar que muchos de estos que tenemos, que ya tienen una antigüedad considerable, que se están un poco deteriorando, lo podamos escanear y tenerlo vía online para quien no tiene las posibilidades de venir y llegar acá a esta biblioteca. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches.